Adam Argesa se enorgullece al presentarles el nuevo tutorial de curvado para la MC650. Comenzamos con los 3 rodillos de cada eje encajados sin ninguna separación entre ellos. Esta disposición nos permite curvar el perfil más sencillo, la pletina plana. Introducimos el material, lo pinzamos y curvamos. Colocamos ahora el rodillo pequeño y el mediano de tal modo que puedan ser ajustados fácilmente a la dimensión exacta del perfil en forma de U a curvar. Esta misma disposición permitirá curvar el perfil en U en ambas direcciones. Utilizamos el modo manual para posicionar los rodillos. Si pretendemos realizar un círculo completo, es aconsejable ajustar al máximo la posición inicial del perfil. Con esto, se evita que el tramo sin curvar, que queda en el extremo, sea demasiado largo y pueda colisionar con los ejes al cerrar el aro. En el curvado de tubo redondo con soldadura, es importante colocar la unión en la parte delantera o trasera, nunca en la parte superior o inferior, ya que puede alterar la dimensión del radio de la curva. Vamos a fabricar a continuación una valla protectora. Para hacerlo, realizamos una marca en los tubos a 800 milímetros de cada extremo. Después, cargamos el programa para poder producir esta pieza. Para ello, desplazamos el tubo hasta la marca y ejecutamos los curvados correspondientes en ambos lados. El modo automático del control nos permite realizar una producción en serie de estas piezas. Para realizar una geometría en espiral con un paso constante, desplazamos el enderezador del material hacia afuera y aflojamos la tuerca del rodillo de salida para facilitar el curvado. Una vez tenemos el paso correcto, aseguramos la tuerca. Ahora, la máquina ya está preparada para fabricar un parking de bicicletas. Para el curvado de perfiles de grandes dimensiones, debemos colocar los rodillos de tal forma que el trabajo con el material se realice siempre lo más cerca posible del interior del eje. En ocasiones, sobre todo con perfiles grandes, podemos lubricar o engrasar el material con el objetivo de facilitar el curvado. Esta recomendación permite minimizar el esfuerzo de la máquina e impide, asimismo, que se marque el perfil. Para crear una barra de muestra, lo primero es seleccionar el perfil. Introducimos sus dimensiones, sección y espesor. Seleccionamos un tipo de material de entre los existentes en la lista. Configuramos los rodillos del eje superior en la posición correcta y seleccionamos el punto de contacto del perfil con el rodillo, ya sea interior o exterior. Repetimos la misma operación con los rodillos de los ejes inferiores. Comprobamos la existencia de radios en la biblioteca. Seleccionamos modo manual. Posicionamos el rodillo de la izquierda a una referencia de 21 y curvamos la primera sección de la barra de muestra hasta encontrar la marca. Medimos el radio real obtenido, 936 milímetros, y lo añadimos a la base de datos.
Ahora posicionamos el rodillo de la izquierda a una referencia de 20. Curvamos y volvemos a medir el radio obtenido para introducirlo en la biblioteca. 921,8 milímetros. Repetimos la misma operación para el resto de secciones marcadas previamente en el perfil, subiendo el rodillo izquierdo una unidad de referencia cada vez. Al finalizar este proceso, disponemos de una información muy valiosa que nos ayudará a realizar piezas futuras con mucha precisión. Esta biblioteca de radios siempre se puede consultar e ir ampliando. Vamos a realizar un ejemplo, la fabricación de una mesa ovalada con tubo cuadrado. Para ello, introducimos las dimensiones del perfil, 40 x 40, su espesor 3 milímetros y el material acero. Configuramos los rodillos del eje superior y de los ejes inferiores. A continuación, comprobamos la información presente en la base de datos. Queremos que las dos secciones circulares de la mesa sean de 450 milímetros de radio. Buscamos dicho radio en la tabla y obtenemos la posición donde debemos colocar los rodillos, referencias 8 y 45,6. El primer paso del programa es bajar los dos rodillos inferiores hasta una referencia de 140 con el objetivo de poder liberar la pieza una vez fabricada. Comprobamos que en este punto el material sale cómodamente y grabamos en el primer paso del programa esta posición de descarga. Movemos los rodillos hasta la posición de carga del material, en este caso referencias 50 y 50. Grabamos este segundo paso del programa. El tercer paso, referencias 45 y 45, es la llamada posición de pinza. En esta, el perfil queda sujeto por los rodillos y se puede desplazar a derecha e izquierda sin deformarse. Lo grabamos. El icono de información nos permite visualizar los pasos realizados hasta el momento. Con el rodillo de la izquierda en una referencia de 8, obtenemos el radio deseado de 450 milímetros. Grabamos el paso 4. Volvemos a colocar los rodillos en la posición de pinza. Paso 5. Colocamos el rodillo de la derecha en una referencia de 8 para realizar la segunda curva. Grabamos este paso y añadimos otro con una referencia de 45 para poder centrar la pieza antes de sacarla de la máquina. Asignamos un nombre al programa para poder utilizarlo en próximas ocasiones. Vamos a fabricar varias mesas. Para ello, colocamos todos los tubos con la soldadura en la misma posición con el fin de no alterar el curvado de una pieza a otra. Marcamos el punto de inicio de cada curvado en ambos extremos. Iniciamos el programa seleccionando en el segundo paso, posición de carga. Cargamos el material. Seleccionamos el tercer paso, paso de pinza, y desplazamos el tubo hasta la primera marca con ayuda del joystick. Seleccionamos el paso 4 y realizamos el primer curvado.
Continuamos con el paso 5 y desplazamos la pieza hasta la siguiente marca. Ejecutamos el paso 6 y realizamos la última curva de la mesa. Ajustando los rodillos de serie, podemos curvar redondo macizo de hasta 50 milímetros o 2 pulgadas. Debemos acordarnos siempre de aflojar las tuercas media vuelta después de realizar el contacto con cualquier tipo de perfil. Como podemos observar, después de curvar, vemos que los rodillos han marcado la barra tanto en la parte interior como en la exterior. Para evitar estas marcas, debemos utilizar los mismos rodillos empleados para el curvado de tubo redondo. Otra ventaja adicional de estos es que permiten conseguir radios mucho más pequeños. Vamos a replicar esta espiral realizada con tubo de 20 milímetros y un radio exterior de 130 milímetros. Para ello, accedemos a la carpeta de programas y seleccionamos el deseado, ya creado previamente. Lo cargamos y accionamos la máquina para empezar a trabajar. Esta es una de las muchas ventajas que ofrece el nuevo asistente de curvado Nargesa. Terminados estos 3 espirales iguales, comprobamos la exactitud y repetitividad de la curvadora MC650. Como ya se ha comentado, es importante que la soldadura esté colocada siempre en la misma posición para evitar una variación en el diámetro final. Creamos otra barra de muestra con un perfil en U de 80 x 40 x 4. Marcaremos la barra cada 500 milímetros. Seleccionamos el perfil teniendo en cuenta la dirección de curvado correcta e introducimos sus dimensiones: altura, anchura y grosor. Escogemos el tipo de material con el que trabajar: aluminio. Comprobamos si hemos realizado algún curvado con este tipo de perfil accediendo a la base de datos de radios. Empezamos colocando el rodillo izquierdo en la posición de referencia 64. Curvamos la primera sección con ayuda del joystick. Medimos el radio resultante, lo introducimos en la base de datos y repetimos el proceso cerrando sucesivamente cada vez más el radio. Con todos los radios introducidos, disponemos de una valiosa cantidad de información que nos permite agilizar el proceso de curvado en ocasiones futuras. Vamos a realizar un nuevo programa. Seleccionamos el perfil en U con la dirección de curvado que deseamos. Introducimos sus dimensiones y el tipo de material. Consultamos la información de las posiciones de referencia para conseguir el radio deseado de 510 milímetros. Colocamos los rodillos en el primer paso. Posición de descarga del material. Referencias 120 y 120. Lo grabamos. Movemos los rodillos a la siguiente posición. Paso de carga del material.
Lo guardamos y buscamos la posición de contacto o pinza del material. Grabamos este paso y colocamos el rodillo de la izquierda en la posición de referencia 42. Guardamos una última vez para terminar el programa. Asignamos un nombre al programa y la máquina ya está lista para trabajar. Con la pieza realizada, comprobamos que el radio obtenido sea correcto, 510 milímetros. Colocando los rodillos en esta posición, podemos curvar cualquier tipo de pletina al canto, tanto en milímetros como en pulgadas, desde la más ancha a la más estrecha. Vamos a curvar ahora una espiral con una pletina de 60 por 15 con un paso específico entre círculos. Para lograr este objetivo, desplazamos el enderezador de salida, obligando al material a respetar dicha distancia. Para curvar tubo de acero inoxidable utilizamos rodillos de sustarín. Así evitamos posibles rayaduras y la contaminación del perfil debida al contacto entre los dos materiales, inoxidable y hierro. En este caso, trabajamos en modo manual para producir una única pieza. Aquí tenemos otro ejemplo. Si el radio de curvatura obtenido no es exactamente el que deseamos, el control nos permite realizar correcciones en la posición de referencia de los rodillos, en cualquiera de los pasos del programa, y guardar los cambios. De esta forma, la pieza resultante contará siempre con las dimensiones requeridas. La disposición en horizontal permite realizar grandes radios de curvatura. Vamos a crear la estructura para un invernadero con tubo galvanizado de 2 pulgadas y un radio de 1250 milímetros. Para ello, seleccionamos el paso 2 del programa y colocamos los rodillos en la posición de carga. Introducimos el tubo y procedemos a realizar el curvado. Como se puede observar, el atril con el control de la máquina se desplaza fácilmente para hacer más cómodo todo el proceso. Para curvar tubo rectangular plano o al canto, se colocan los rodillos con la misma configuración. Solo es necesario ajustarlos para adaptarnos al tamaño. Con el tubo cuadrado ocurre lo mismo. Ajustamos los rodillos a sus distintas dimensiones.
Seleccionamos y cargamos un programa para realizar un curvado mediante varias pasadas. El control permite crear hasta 1000 pasos por programa y guardar 10.000 programas diferentes. En caso de que el rodillo marque levemente el tubo, aflojaremos la tuerca de sujeción para reducir la fricción. Para curvar un cuadrado macizo, la disposición de los rodillos es la misma que en el caso del perfil hueco. Para un ajuste óptimo de los perfiles más pequeños, cambiamos la configuración de los rodillos. En este caso, sustituimos el rodillo de 40 por el de 65. Recuerde que al trabajar con perfiles grandes, es importante curvar en la sección de los ejes más próxima a la máquina. De esta forma, se evita cualquier sobreesfuerzo mecánico. Si queremos conseguir radios menores en los perfiles de pequeñas dimensiones, podemos cambiar la disposición de los rodillos del eje superior para que el material entre en contacto con la zona exterior de estos. Aquí mostramos cómo colocar los rodillos para curvar un perfil en T hacia el exterior. Para curvar un perfil en T lateralmente, disponemos los rodillos del eje superior con la misma configuración que en los ejes inferiores. Ahora vamos con el curvado de un perfil en T hacia el interior. Para lograrlo, debemos ajustar la configuración de los rodillos inferiores para formar una superficie plana. La disposición de los rodillos para curvar tubo redondo debe ser la misma en los tres ejes.
El curvado de una rea de construcción es muy simple, ya que usamos rodillos para tubo redondo. En este caso, debido a las dimensiones del material, utilizamos rodillos con dos ranuras. No olvide que la disposición de los rodillos en todos los ejes debe ser la misma. Vamos a curvar un perfil en ángulo con un radio de 450 milímetros. Seleccionamos el programa existente. Consultamos la configuración de los rodillos tanto en el eje superior como en los ejes inferiores. Sobre la máquina, los disponemos de la misma manera que hemos observado y así garantizamos que la pieza resultante siempre es igual. Instalamos los rodillos de apoyo para el perfil en ángulo. Para que el material no impacte de forma brusca con el enderezador, es aconsejable cortar el ala superior del ángulo en forma de inglete. Esta práctica, solo necesaria en los perfiles de grandes dimensiones, suaviza la entrada del material. Es importante para obtener un buen resultado que el rodillo de apoyo se mantenga siempre en contacto con el ala superior del ángulo a curvar. La fabricación de maquinaria agrícola exige, en muchas ocasiones, curvar un perfil en ángulo con el vértice hacia el exterior. Para curvar tubos de acero de pequeñas dimensiones, Nargesa fabrica unos rodillos en D7 templado con dos canales para dos medidas distintas en el mismo rodillo. En caso de tubos de mayores dimensiones, lo mecanizamos con una sola ranura. Para materiales más delicados como el acero inoxidable, el latón, el cobre o el aluminio, fabricamos el mismo tipo de rodillos, pero en Sustarin, un termoplástico de alta resistencia que evita posibles marcas y contaminaciones por contacto entre los distintos materiales. Con la máquina se suministran 3 gruesos, 3 arandelas, 3 tuercas, 3 rodillos con una ranura externa, 3 rodillos lisos con un encaje y 3 rodillos con 2 ranuras externas. Combinándolos, podemos curvar cualquiera de los perfiles mostrados hasta el momento, exceptuando el tubo redondo. Para este, los rodillos se suministran aparte, ya que existen decenas de medidas. La máquina se envía totalmente montada. Solo es necesario conectar el atril del control y accionar el interruptor para empezar a trabajar. El asistente de curvado permite trabajar en modo automático o modo manual. Presionando el rodillo que pretendemos mover, se selecciona. Accionando el joystick hacia arriba o hacia abajo, lo desplazamos verticalmente. Accionando el joystick hacia la derecha o hacia la izquierda, podemos girar los rodillos en ambas direcciones. También podemos posicionar los rodillos con mayor precisión presionando sobre la cota de referencia, introduciendo la posición de destino y accionando el pulsador de marcha. Dispone de una barra para variar la velocidad de los rodillos, tanto en la rotación como en el posicionamiento de los mismos. Este ajuste se puede realizar sin detener el movimiento en curso. Con la biblioteca de perfiles es posible escoger su geometría y la dirección de curvado. Altura. Anchura. Grosor. Material. También podemos consultar la base de datos de radios, donde es posible añadir nuevos registros, editar los existentes o eliminarlos. En la biblioteca de programas seleccionamos el programa deseado. Para cargarlo, presionamos el icono de carga. Información de pasos del programa. Paso 1. Extracción de la pieza. Paso 2. Posición de carga.
Paso 3. Posición de pinza. Paso 4. Cota de referencia de curvado. Alternancia entre modos de edición y de producción. Posibilidad de añadir y modificar pasos. Eliminar pasos. Borrar programas. Crear programas nuevos. Seleccionar el perfil. Elegir una medida de tubo de la biblioteca en milímetros o en pulgadas. En este caso, 3 pulgadas americanas. Grosor de la pared, 3 milímetros. A través del puerto USB podemos conectar un pendrive. Introducimos el password, Nargesa, y podemos importar y exportar datos entre un PC y el control. Otra de las principales ventajas de las curvadoras Nargesa es la integración de la tecnología 4.0. Siempre que el cliente nos dé su aprobación, nuestro servicio técnico podrá conectarse remotamente para actualizar el software, encontrar posibles anomalías e incluso utilizar la máquina sin necesidad de desplazarse. Las ventajas de contar con la tecnología 4.0 son infinitas y la distancia entre cliente y fabricante desaparece. Ecomode, con función Start-Stop para reducir al máximo el consumo de energía eléctrica. Movimiento orbital de los rodillos que permite un mejor aprovechamiento del material y la creación de curvas con radios mucho más pequeños que las curvadoras piramidales. 3 rodillos tractores que garantizan un agarre óptimo, rapidez y un buen acabado. Posibilidad de desplazar la máquina cómodamente con una transpaleta. Avisos y notificaciones emergentes, como la alarma de engrase, que nos recuerda la importancia de tener bien engrasado el conjunto de engranajes. Fácil acceso al historial de avisos y notificaciones desde la pantalla de trabajo para la visualización, consulta y rearme de las alarmas existentes. Gracias por confiar en nosotros. Seguimos avanzando.